Vamos a abrir nuestras Biblias, Carta a los Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. Mano Iván, dele lectura por favor. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Bien, gracias. Hemos estado hablando acerca del personaje llamado David. La semana pasada veíamos acerca del pecado que él había cometido. Habíamos mencionado en ocasiones anteriores que David llegó a un momento en el que alcanzó la cumbre, lo más alto, porque era un varón conforme al corazón de Dios que hacía las cosas que a Dios le agradaban. Pero veíamos, hermanos, en la semana pasada que así como a veces estamos o se pudiera estar en lo más alto, de la noche a la mañana, de un día al otro, se puede caer en lo más bajo. Podemos llegar a veces a destruir nuestra vida. Y bueno, fue lo que le pasó a este personaje llamado David. David, una tarde cualquiera en la que se suponía que él debería estar con los suyos en la guerra, peleando al lado de su pueblo, de sus generales, de aquellos que le seguían. Bueno, en esa ocasión decidió él quedarse en su palacio, y una tarde cualquiera miró de lejos a una mujer que se estaba bañando. Mencionábamos que por ahí hay varias conjeturas que se pudieran hacer, que cómo era posible que esta mujer no hubiera tenido precauciones, pero al final decíamos que bueno, si David la vio, lo que tuvo que haber hecho de inmediato es dejar de verla, salir de aquel lugar, como nos enseña la Escritura, que debemos de huir de todo aquello que nos puede causar pecado, de todo aquello que nos puede llegar a quitar nuestra santidad delante de nuestro Dios. Pero él no lo hizo, y bueno, vemos que tomó la mujer de aquel hombre llamado Urías. Tomó la mujer, después lo manda matar, quiere cubrir su pecado, no tiene éxito y no le queda más remedio que asesinar a aquel hombre. Llega aquel profeta llamado Natán y le empieza a contar una historia. Y le dice, bueno, había alguien que tenía una ovejita solamente, había un hombre que tenía demasiadas, aquel que tiene demasiadas toma la de aquel hombre que era su única oveja. Y bueno, vemos que al finalizar la historia, David marca su propia sentencia. Dice que es digno de muerte aquel personaje que hizo tal bajeza, y de repente se le abren los ojos a David cuando le dicen, tú eres aquel hombre. Entonces veíamos la ocasión anterior este versículo, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y le añadimos esta frase, aunque haya sido perdonado de su pecado. Estamos de acuerdo en que David fue perdonado de su pecado, ¿no? Porque la misma Escritura lo dice, le dice Natán, Jehová ha remitido tu pecado y no vas a morir. Porque ¿qué era lo que, de acuerdo a la ley, le correspondía a David? Bueno, debía de morir. Mas sin embargo, Dios muestra su amor y su misericordia hacia este hombre llamado David, y ahí veíamos la diferencia entre Saúl y David, ¿no? Cómo David fue perdonado y en el caso de Saúl no. Pero bueno, vemos que David buscaba agradar a nuestro Dios, tenía un corazón que podía ser conmovido y compungido, y de tal forma que hubo arrepentimiento en él. Entonces ahora vamos a ver las consecuencias del pecado de David. A veces estamos acostumbrados, hermanos,
decir, pensar, enseñarle inclusive a nuestros hijos que cuando hacen algo malo, bueno, pues ya se arrepintieron, ya no lo van a hacer y ahí queda. Pero la realidad es que a veces no es de esa forma. Algo es 100% seguro, que cuando uno siembra, vamos a recoger. No hay duda de que vamos a cegar. Y a veces se ciega más de lo que se siembra. Necesitamos entender, hermanos, y comprender para luego enseñar a nuestros hijos que a veces, aunque hayamos sido perdonados de nuestros pecados, va a haber consecuencias que van a estar por un tiempo por aquel pecado que cometimos. Y qué mejor ejemplo para aprender de este personaje llamado David, porque precisamente fue lo que le sucedió. Aún y cuando fue perdonado de su pecado, nuestro Dios le tuvo consecuencias para su pecado. Y fíjense, vamos a ver segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Dice desde el verso 9 hasta el verso 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 9 al 14. Hermana Maritza. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de nosotros? A Urías de espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová. Aquí yo haré levantar el manto de ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual te hará con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú viniste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fíjense, la clave de todo esto que comentamos está en el verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. No se apartará jamás la espada de tu casa. Terrible, o sea, es grave, o sea, es algo con lo que iba a lidiar el resto de sus días David. Entonces, a veces, hermanos, tenemos que aceptar el hecho de que cuando nosotros pecamos, no por el hecho de que hayamos sido perdonados, no va a haber consecuencias de los actos que cometimos. Y a veces se puede pensar que, o pudiera pasar, bueno, no podemos dormir por un cierto tiempo, las personas van a estar desconfiando de nosotros. Tal vez si las defraudamos o les hicimos algo, va a tomar mucho tiempo, cierto tiempo en que vuelvan a confiar en nosotros. Normalmente las cosas no van a ser como solían ser antes. Y bueno, todo esto va a tener que pasar por un proceso para que podamos librarnos de todas aquellas consecuencias del acto que hicimos que desagradó a nuestro Dios. Y antes de ver cuáles fueron esas consecuencias, vamos a ver un poco acerca de la familia de David, porque esto nos va a ayudar a entender lo que sucedió, cuál era esa espada que iba a estar en su casa y que no se iba a apartar de él. A través de la escritura encontramos que en Hebrón, cuando empezó a ser rey, dice segundo libro de Samuel, capítulo 3, versos 2 en adelante, que tuvo 6 hijos. Amnón, de la esposa llamada Ahinoam, israelita, que era en realidad su segunda esposa, y Leab, de Abigail, aquella que era mujer de Nabal, ¿se acuerdan? Absalón, de Maaca, y otros 3 hijos más. En total, en Hebrón le nacieron 6 hijos. Entendemos que tenía 6 esposas,
más aquella esposa que era hija de Saúl, que en realidad fue su primera esposa, llamada Mical, que la escritura nos dice que fue estéril, que nunca le dio hijos a David. En Jerusalén dice que tuvo más concubinas, y entendemos por lo que vamos a leer más adelante que por lo menos fueron 10 y más mujeres. Dice que le nacieron 11 hijos en Jerusalén, de los cuales el que más sobresale es Salomón, ¿no? Eso lo encontramos en segundo libro de Samuel 5:13 al 16. Después vemos aquí a Absalón, que es el hombre que más va a sobresalir, es el hijo que más va a sobresalir en todas las consecuencias que él estuvo teniendo a lo largo de su vida. Fíjense, vamos a ver un poco de Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versos 25 y 26, para ver cómo se describe a este hijo de David. Mano Mario, segundo libro de Samuel, capítulo 14, versos 25 y 26. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en el defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se le cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos desde su mujer. Fíjense, no había nadie más hermoso, nadie más guapo, nadie más carita, en nuestros términos, que Absalón en todo Israel. Y fíjense lo que resalta aquí el escritor: no tenía un solo defecto. Podríamos decir que en su apariencia era completamente perfecto, desde la planta del pie hasta su coronilla. Y aquí la envidia, yo creo que de las mujeres, dice que cuando se cortaba el pelo, que lo hacía cada una vez al año, lo que le cortaban pesaba 200 ciclos de peso real, aproximadamente 2 a 3 kilos, lo que le cortaban cada año. Imagínense 2 o 3 kilos de pelo. Y esto nos hace indicar que era un hombre vanidoso, quien, si no fuera así, se cortaría el pelo y no mandaría pesar todo aquello que le han cortado, ¿no? Entonces, precisamente por la forma en que era este hombre, este hijo de David, bueno, vemos todo lo que cometió y que vamos a estar estudiando y escudriñando. Entonces, por lo que podemos ver desde el capítulo 13 hasta el 19, al parecer Absalón era de los hijos preferidos de David. Entonces, ¿cuáles fueron precisamente esas consecuencias del pecado de David? Bueno, la primera, hubo una violación en su familia. Hubo una violación en su familia. Esto lo encontramos en el capítulo 13 del verso 1 al 19. Ahorita mencionábamos los hijos de Samuel y veíamos que Amnón era el hijo mayor de David. Era aquel que por default iba a heredar el trono de su padre. Era aquel que se iba a convertir en rey una vez que David muriera, que le dejara el trono. Y veíamos que había una hija de David llamada Tamar, que era media hermana precisamente de Amnón, pero que era hermana al 100%, por así decirlo, de Absalón. Y la escritura nos narra que Amnón tenía un amor enfermizo por su hermana. La veía y la veía con ojos que no debía de ver, la estaba viendo de una forma incestuosa, era algo que no estaba bien visto por nuestro Dios, mas sin embargo dice la escritura que él buscaba la oportunidad para estar con ella. No se le concedía, inclusive llegaba ya a cambiar
su semblante. Uno de sus amigos le dice qué pasa, le ayuda a idear un plan, habla con su padre David para que la mande llamar y le sirva de comer. Saca a todos, se queda con ella y le dice: hermana mía, acuéstate conmigo, a lo cual ella no accede. Y bueno, dice que la tomó, en otras palabras, la violó. Entonces, ¿cómo empieza esa espada en la casa de David? Se nos pasó a mencionar ahorita que lo primero que le sucedió es que aquel hijo que había tenido de Betsabé murió. Ahí está la primera consecuencia. Pero luego vemos aquí que uno de sus hijos viola a su hija. Entonces, nada más imaginemos, hermanos, el dolor que debió haber sentido David cuando se llega a enterar. O sea, es algo terrible, algo que si lo viéramos hoy en nuestros días, hasta nos daría escalofrío solo de pensar cómo alguien pudiera violar a su propia hermana, su propia sangre. Bueno, esta fue una de las consecuencias. Aquella espada que le dijo Natán a David que iba a estar en su casa, bueno, vemos cómo empieza a darse. Luego, después que la viola, dice que de la nada empieza a sentir un odio y un aborrecimiento hacia ella, que dice que llegó a ser mayor que el supuesto amor o que el amor que le tenía. Entonces la corre prácticamente de la alcoba, le dice: hermano, no hagas esto porque va a ser peor de lo que acabas de hacer, no me importa, vete de aquí. Y bueno, ahí está la primera consecuencia del pecado de David. Amnón viola a Tamar. Y dijimos, ¿de quién era hermana Tamar? De Absalón. Entonces consideren eso y tómenlo en cuenta. ¿Ustedes creen que se iba a quedar con las manos cruzadas? No, llega el momento en que ve a su hermana, ve cabizbaja, le dice: ¿qué tiene? ¿Has estado con tu hermano? Le dice: bueno, no digas nada. Y aquí viene la segunda consecuencia. Hubo venganza. Decíamos que Absalón no se iba a quedar así como si nada hubiera pasado, pero fíjense cómo a veces suceden las cosas. Dice que pasaron 2 años de esto que había acontecido, que Amnón había violado a su hermana Tamar. Pasaron 2 años por completo, y dice que Absalón no cruzó ni una sola palabra con su hermano, ni una sola palabra cruzaron. Entonces, imagínense cómo estaba el ambiente familiar en el palacio, ¿no? Dice la escritura que David, cuando escuchó esto, lo que había pasado, dice que se había enojado en gran manera, pero hasta ahí llegó. No hizo nada más al respecto. Al menos es lo que podemos encontrar en la escritura. Entonces, realmente no había comunicación entre el rey y sus hijos, ni entre los mismos hijos del rey. Entonces, pasaron 2 años, llega el momento en que Absalón ve la oportunidad de acabar con la vida de su medio hermano llamado Amnón. Hace un plan, lo idea, lo lleva a cabo, y llegado el momento le dice a sus criados: cuando ustedes vean que Amnón está muy alegre por lo que está bebiendo, dice, les voy a dar la indicación y lo van a matar, lo van a asesinar. ¿De dónde aprendió esto Absalón? Pues de su padre. ¿No había hecho lo mismo David con aquel hombre llamado Urías? Lo mandó matar a través de sus siervos, a través de Joab, diciéndole que lo dejaran ahí al frente de la lucha para que fuera matado y fuera asesinado. Entonces,
¿Qué le podía reprochar David a Absalón por esto que acaba de hacer? Pues realmente nada. O sea, era algo que él había hecho, que había sido público, que todos se habían dado cuenta. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vemos aquí la segunda consecuencia del pecado de David: la venganza de Absalón, que le da muerte a su hermano Amnón, aquel que iba a ser el heredero del trono. Bueno, muere a manos de los siervos de Absalón. Tercera, su hijo se convierte en un fugitivo. Su hijo, llamado Absalón, dice que huyó con su abuelo en Jesús. Ahorita que mencionábamos que la mamá de Absalón era Maaca, si mal no recuerdo, era hija del rey de Jesús, una ciudad pagana. Y vemos que ahí Absalón huye precisamente a esta ciudad con su abuelo. ¿Por qué habrá huido ahí? Se podía pensar que, bueno, pues a lo mejor tenía una buena relación con su abuelo, a lo mejor necesitaba una figura paterna, porque aparentemente con David no la había tenido. Lo cierto es que lo más lógico podría ser pensar que quería estar lo más lejos de su padre, quería estar lo más lejos de Jerusalén, y esta ciudad de Jesús estaba al norte, muy al norte, estaba lejos. Entonces dice la Escritura que pasaron 3 años, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 38. Dice: así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado de Amnón, que había muerto. Ya habían pasado 3 largos años, como que David ya había sufrido, ya había pasado lo más difícil para él por aquel hijo que había perdido, llamado Amnón, y dice que ahora deseaba ver a Absalón. Pero dice la Escritura que lo quería ver, pero no encontramos ningún indicio que él tuviera la disposición, la iniciativa de ir a buscar, de llamar a su hijo. Evidentemente sabía a dónde había huido, pero no hacía nada por tener otra vez comunicación con su hijo Absalón. Pero Joab, general de David, sabía que realmente quería verle, y bueno, trama un plan con una mujer para que esta mujer venga a David, le cuente una historia semejando lo que había pasado entre Absalón y Amnón. Y bueno, al final David se da cuenta que Joab estaba detrás de todo esto y le dice: bueno, está bien. Dice: ve y tráelo. Dice: ve y tráelo. Pero fíjense lo que dice el verso 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 24. Que lo tengan. El rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿No que tenía ganas de verlo? Dice, en cierta forma lo extrañaba. Habían pasado 3 años desde que había huido Absalón con su abuelo, y una vez que se lo traen a Jerusalén, dice el rey: vete a tu casa y no veas mi rostro. Y recalca la Escritura: y Absalón no vio el rostro del rey. Entonces, qué padre de familia era David, ¿no? Era todo un estuche de monerías. Entonces, imagínense, otra vez 2 años sin ver el rostro
el rostro de su hijo. Y el verso 28 lo vuelve a recalcar. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Entonces, aparentemente lo que vemos es que Absalón forzó para que nuevamente platicaran. Hizo algo por ahí y bueno, manda a llamar a Joab y dice, bueno, pues ¿para qué me trajiste si no puedo ni hablar con mi padre? No puedo ni verlo. Y fíjense el verso 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Dice, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Yo me imagino aquella escena media incómoda, por decirlo de una forma, donde llega Absalón, le inclina, le hace una reverencia a su padre David, de señal de respeto, y David, como no queriendo, lo besa. Pero para mí ese beso y esa reverencia era completamente fría. Al menos eso es lo que pudiéramos deducir y pensar. Vemos en la escritura, en los evangelios, el caso del hijo pródigo. Ve a su hijo venir y cómo reacciona. Feliz, contento. Va hacia él, corre, lo abraza, le besa, le pone un anillo, prepara un festín para él, porque mi hijo era muerto y hoy ha vuelto en sí. Nada que ver con la actitud de David hacia su hijo. Entonces, tercera consecuencia, prácticamente Absalón se vuelve en un fugitivo por 3 años. Y otra vez decíamos, ahorita mencionábamos, la consecuencia de lo que había hecho Absalón merecía también la muerte. Y David ni ejecutó la sentencia de Absalón, y aparentemente tampoco lo había perdonado del todo, sino porque no lo quería ver, porque no había hecho lo posible por en esos 2 años acercarse a él. Entonces Absalón se había vuelto en un fugitivo. Cuarto, del capítulo 15 hasta el 16-23 se nos habla acerca de algo también muy muy delicado en la vida de David, y es que su propio hijo Absalón se subleva contra el rey. Dice que por un periodo aproximado de 4 años Absalón estuvo ganándose al pueblo de Israel. Cuando alguien venía hacia David para consultarle en algo, bueno, se atravesaba ahí Absalón y la empezó a hacer de juez, empezó a ganarse el respeto del pueblo, el cariño del pueblo. Y fíjense cómo llegó a ser tanto el odio, la amargura, que Absalón empezó a tener en su corazón hacia su padre, que cómo empieza a tramar. 4 años, idea un plan, lo ejecuta, lo lleva a cabo, se va por todo, ganando a todas las tribus, empieza a ganarse el cariño del pueblo, y un día le dice a su padre David que quiere irse a la ciudad llamada Hebrón. ¿Por qué escogió Hebrón? Bueno, a lo mejor precisamente porque nació ahí. Le miente a su padre, dice que se tiene que ir por otra cosa, pero en realidad se va porque quería ya empezar a ejecutar el plan que había tramado por 4 largos años. Y llega a la ciudad de Hebrón y les manda a decir a todos, cuando oigan el sonido de la trompeta, decir: Absalón, el rey de Israel. Imagínense otra vez lo terrible que fue la noticia para David cuando le llega el mensajero y le dice: el corazón de Israel se ha inclinado
por Absalón, tu hijo. Hubo una gran rebeldía de parte de Absalón hacia su padre. Vemos que David tuvo que huir de Absalón. Y ahora bien, ¿por qué pudo haber huido? Bueno, se puede pensar que no quería que hubiera tanto derramamiento de sangre, quería proteger la ciudad real, la ciudad de Jerusalén. Pero fíjense lo que dice el verso 15-14. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 14. Hermana Leonor. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y guiemos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces, ¿por qué podemos pensar que realmente huyó David? Bueno, le tenía miedo a su propio hijo. Imagínense, la espada en la casa de David, tenerle miedo, tenerle temor a su propio hijo, y mejor se va. Mejor se va, deja la ciudad. Dice, tenía temor de que lo fuera a alcanzar, y bueno, mejor huye. Y aquí vemos un acontecimiento en el cual dice que David deja a 10 de sus concubinas ahí en la ciudad para que guardasen y cuidasen de su casa. Y uno de los hombres que había sido de confianza de David, llamado Ahitofel, había secundado esta conspiración, esta rebeldía de parte de Absalón hacia su padre. Empezó a darle consejos, y uno de los consejos que le da, vamos al capítulo 16, versos del 20 al 23, cómo llega este Ahitofel a darle un consejo a Absalón. Vamos a darle lectura. Dafne. Fíjense, tenerle miedo a su propio hijo, y luego se cumple al pie de la letra lo que Natán le había dicho. ¿Se acuerdan lo que leíamos ahí en el capítulo 12? Cómo le narra Natán a David que iba a estar la espada sobre su casa. Y bueno, dice, como tú lo quisiste hacer en secreto, y bueno, ahora a ti te lo van a hacer en público. Y ahora con 10 de las mujeres de David, dice que Ahitofel le aconseja a Absalón: acuéstate con ellas, duerme con ellas, y todo el mundo va a comprender que vas a ser aborrecible ante los ojos de tu padre. Entonces, otra vez imaginemos la situación cuando llega la noticia a David de aquello que se le había profetizado en cierto sentido. Bueno, se estaba cumpliendo. Su propio hijo durmiendo con 10 de sus mujeres, con 10 de sus concubinas, y no en secreto, dice que en público, para que todo el mundo se diera cuenta. Entonces, más bajo aún que lo que él hizo. Por eso mencionábamos ahorita que a veces cuando sembramos, recogemos mucho más de lo que sembramos.
segamos mucho más de lo que sembramos. Y eso es precisamente lo que le estaba pasando a David. Su hijo se había acostado con 10 de sus mujeres. Número 5, la última consecuencia, la muerte de Absalón. Y esto lo vemos en el capítulo 18, versos del 1 al 33. Empezando el capítulo 18, dice que David se estaba preparando para enfrentar a Absalón. Empieza a acomodar a su ejército, a Joab, a su hermano Isaí y a uno más. Y les dice: sean benignos con mi hijo Absalón. En otras palabras, no lo toquen, no le hagan nada, no lo maten, no lo asesinen, no se venguen. Entonces, a través de lo que leemos en el capítulo 18, ¿se acuerdan que mencionábamos que cómo era Absalón de vanidoso, vanaglorioso, la enorme cabellera que tenía? Bueno, ese fue precisamente lo que lo arruinó. La larga cabellera que tenía, dice que iba cabalgando y entre las ramas de unos árboles dice que se atora y ahí queda tal vez suspendido en el aire o tal vez en el suelo. No recuerdo si lo menciona, creo que no, pero lo cierto es que estaba ahí a merced de cualquiera que llegara y le pudiera hacer algo, porque no se iba a poder defender, porque estaba atorado. Entonces uno de los siervos de Joab le va y le dice: oye, ahí está Absalón. Dice: está ahí tendido, está atorado, no puede hacer nada. Y le dice Joab: bueno, ¿por qué no lo mataste? Dice: yo te hubiera dado muchas cosas y lo hubieras matado si hubieras venido con esa noticia. Le dice el siervo de Joab: no, porque yo escuché que mi rey David te dijo que no le hicieran nada. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo ese mal matando al hijo del rey? Pero como David había perdido el respeto prácticamente de todos, bajo otras circunstancias Joab hubiera acatado las órdenes del rey, pero aquí no. Como ya había perdido mucho del respeto que se había ganado a lo largo de su vida, Joab no le hace caso y dice que le da con 3 dardos, y los escuderos o los que estaban ahí cerca de Joab lo terminaron también matando. Entonces, al final del capítulo 18 vamos a ver el verso 33. Dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Pensemos por un momento cómo estaba de desgarrado su corazón cuando mencionaba estas palabras. Imagínense cómo llegó a ser tan grande el dolor que decía: ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? David estaba totalmente destrozado en su ser cuando llegan y le dan la noticia de que su hijo Absalón había muerto, lo habían matado. Y la reacción hacia la muerte de Absalón, por eso mencionábamos que tal vez era su favorito, uno de los favoritos, por cómo reacciona. Entonces, las palabras desgarradoras de un padre que ha perdido todo, que la espada de nuestro Dios iba a estar sobre su casa, empieza perdiendo a aquel hijo de Betsabé, sigue porque hay una violación donde Amnón viola a su hermana Tamar, hay venganza entre sus hijos donde Absalón mata a Amnón. Vemos que Absalón empieza a huir
finalmente regresa, conspira contra su padre para quitarle el reino, y estuvo a nada, hermanos, a nada de quitarle el reino a David su padre. Finalmente hay una batalla entre los siervos de David y Absalón, y en esa batalla es cuando precisamente se atora Absalón entre aquellos árboles, y bueno, le es dado o es muerto aquel hijo llamado Absalón, y vemos aquí el llanto y las palabras desgarradoras de un padre que había perdido al hijo que realmente amaba. ¿Qué nos enseña esto? Desde el capítulo 3, que se narra de que los hijos de David empezaron, o le nacieron los hijos de David ahí en Hebrón, hasta que se empieza a hablar de Absalón, de Amnón, de Tamar, no se menciona nada más acerca de ellos. Tal vez hayan pasado cerca de 15 o 20 años en que no se supo nada. Y esto que nos indica que realmente David no tenía una buena relación con sus hijos. David había estado más preocupado por tener más esposas. Fíjense cuántas esposas más tuvo y concubinas cuando llegó a Jerusalén, cuántos hijos más tuvo, pero eso no le hizo ser un buen padre. Los 17, 18 hijos que tuvo, las 12, 13 esposas que tuvo o más, y las concubinas que tuvo, bueno, eso no había sido un indicio de que había sido un buen padre. Es precisamente por eso que no se ve nada acerca de esos hijos. Fíjense cómo Amnón lo manipuló para acostarse con Tamar. David había perdido el respeto de todos y especialmente de sus hijos. En segundo libro de Samuel 13:21, cuando David supo lo de Tamar, dice que se enojó, pero no hizo nada. Imagínense saber que uno de nuestros hijos viola a una de nuestras hijas y quedarse con los brazos cruzados. Nuevamente es manipulado por Absalón cuando intenta matar o cuando mata a Amnón. Fíjense la actitud de David cuando regresa su hijo Absalón a Jerusalén. Por 2 años ni lo ve siquiera. Y en esos 4 años que estuvo ahí Absalón conspirando contra su padre, ¿qué estuvo haciendo David? ¿Cómo no se iba a dar cuenta de lo que estaba haciendo? Porque lo estaba haciendo aún ahí en el mismo palacio. Cuando la gente venía a querer hablar con David, él se entrometía y se empezó a ganar el cariño y el corazón del pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde había quedado de ser un buen padre para David? Prácticamente se había ocupado de otras cosas, de amasar grandes fortunas, establecer un grande reino, pero en cuanto a lo familiar, estaba totalmente reprobado. Y por ahí vinieron las consecuencias de su pecado, siendo el principal elemento o personaje que vemos en todas estas consecuencias su hijo llamado Absalón. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos, nosotros de esta lección? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Aún y que hayamos sido perdonados por nuestro Dios. Tenemos de afrontar las consecuencias de nuestros actos, sean muchas o sean pocas. Y es en el caso de David, dice que para siempre va a estar la espada en su casa, y nuestro Dios se lo cumplió. Y podríamos decir, bueno, pues lo perdonó nuestro Dios, o sea, ¿por qué le sucedió esto a David? Bueno, era una lección que tenía que aprender David. Y cuando estaba estudiando esto, me acordé de lo que pasó en el libro de Esdras. Vamos al libro de Esdras y con esto
terminamos. Libro de Esdras, capítulo 10. Cuando pecamos, hermanos, hay consecuencias. Debemos de saber afrontar. Existen y de que debemos de reaccionar. Y esto lo traigo a colación, hermanos, porque hay algo que ha pasado mucho en Estados Unidos, y hermano Pío, hermano Jesús, no me van a dejar mentir, donde ha habido muchos casos de hermanos que antes de convertirse al cristianismo tuvieron otra mujer y a veces sin haberse divorciado acá en México, sin haber hecho nada, simplemente volvieron a tener otra mujer allá en Estados Unidos, y bueno, vienen al cristianismo y saben que habían estado en pecado, y va a haber consecuencias de ese pecado. Y si quieren estar en paz con nuestro Dios, ¿qué es lo que debieran de hacer? Dejar a aquella mujer que no es su esposa ante los ojos de Dios. Y fíjense qué terrible escuchar eso, y después de haber estado 20, 30 años, 40 años con una mujer y venir al cristianismo y saber que tienes que dejarla porque no está bien delante de nuestro Dios. Bueno, leamos Esdras capítulo 10, versos del 1 al 3. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y se lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: